Damos la luz 4 manzanas, así que vamos por más. Espero que a nadie le haya pasado la contingencia. Así que bueno, hoy vamos a hacer la parte 2. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando, eh, empezamos con procesos 2? ¿Alguien quiere recordar un poquito de lo que estuvimos hablando? Digo, para que no sea yo solamente la que hable. A ver, ¿qué estuvimos viendo? Uy, nadie habla, no puede ser. Vamos, chicos, despierten. Hola, ¿hay alguien por ahí? Sí, profe, Bueno, ¿de qué estuvimos hablando la semana pasada? ¿Qué es lo que empezamos a ver? de las funciones. De la atención primaria en salud. ¿Qué cosa de la atención primaria de salud? De lo que son las funciones farmacéuticas en la comunidad. Claro, perfecto, exactamente, eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Y lo que vamos a ver en este módulo, vamos a ver cómo esta farmacia hospitalaria la vamos a ir aplicando, ¿sí? Justamente en varios de los niveles de salud. ¿Sí? Recordemos que la farmacia hospitalaria es parte de un proceso, ¿sí? Y es parte de una entidad dentro de lo que nosotros llamamos como, eh, a ver, esperen un minuto, ahí tengo que salir porque si no, no los puedo dejar entrar. Bien, bien, entonces, así como hablamos de un nivel primario en salud, después hablamos de segundo nivel en salud, tercer nivel en salud, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo antes de empezar? Chicos, ¿están bien? Hola. A ver, nosotros hablamos muchas veces, ahí hay un título que dice Plan de Desarrollo de los Servicios Farmacéuticos en la Atención Primaria en Salud. ¿Qué se les ocurre a ustedes que vemos en la atención primaria en salud? A ver, vayan tirando ideas. Piensen, focalícense en la salita del barrio, en el centro de salud del barrio. ¿Qué es lo que vemos? Que a través de los controles que se va a hacer a la persona, entre comillas, sana, vamos a poder sacar una estadística en cuanto a la medicación que vamos a usar o en el plan de vacunación que vamos a tener en esa zona. Bien, cuando yo hablo de que necesito buscar una medicación, como bien lo dijo la compañera, es que voy a buscar o pesquisar, ¿sí? Patologías, enfermedades que van a ser prevalentes, o sea, que van a ser, se van a dar en el mayor, digamos, en el mayor número, ¿sí? En esa población. A ver, esperen porque a ver quién entró. Ahí estamos. Listo. Seguimos. Entonces, sigo avanzando. Fíjense, la atención primaria en salud es aquella parte de la medicina que va en búsqueda del paciente y no espera que el paciente venga a la atención, ¿sí? Fíjense que cuando uno siente un dolor o lo que fuere, o algún tipo de sensación y demás, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al hospital, a la guardia del hospital. Me duele la cabeza, tengo vómitos, estoy con diarrea. ¿Qué hacemos? Corremos al hospital. ¿Es así? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿sí? Es en sí, tenemos que buscar de alguna manera, ¿sí? La forma de que esa ida al hospital en realidad sea de alguna manera una patología para ser atendida en ese nivel de atención. Muchas veces cuesta educar y entender que cuando nosotros vamos con una
enfermedad que es crónica, que ya lleva un tiempo en esa persona, ¿sí? Tendría que ser dentro del segundo nivel de atención, y ahí es donde entra a ser protagónico el hospital, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene registros tensionales, digamos, importantes y demás, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esa persona va a necesitar un seguimiento, ¿sí? Va a necesitar prevención, va a necesitar, digamos, un control, ¿sí? Antes de llegar al cardiólogo, ¿sí? Entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros estamos protegiendo en lo que es o administrando lo que sería la atención primaria en salud. Tratar de que las personas, ¿sí? Hagan un uso racional de lo que sería la atención primaria en salud, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la atención primaria en salud, hablamos de un sistema de atención, ¿sí? Que orienta todas sus estructuras y las funciones hacia los valores de la equidad, que no es lo mismo que la igualdad. La equidad es lo que cada uno necesita. La igualdad es poner todos en la misma condición, ¿sí? Y la solidaridad social y el derecho de todo ser humano a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr sin distinción de raza, de religión, de ideología y demás. Estos principios justamente de la atención primaria en salud van a requerir mantener un sistema de naturaleza, ¿sí? Con la capacidad de qué? Con la capacidad para responder equitativamente y eficientemente a las necesidades sanitarias de los ciudadanos de la región en donde se esté aplicando este sistema de atención en salud, ¿sí? Entonces, ¿qué datos claves voy a tener? Y voy a tener que ver qué grupo poblacional tengo, entonces, número de cantidad de pobladores, ¿sí? Número de cantidad de asistencias al centro de atención primaria en salud, o sea, de consultas, número de cantidad de veces que sale la estructura del centro de atención primaria en salud en búsqueda de en los barrios a los que está afectado. ¿Sí? Número de, por ejemplo, planes que voy a tener o proyectos de salud que voy a tener para ofrecerle a esa población según las necesidades. Número de notificaciones de enfermedades, por ejemplo, infectocontagiosas, ¿sí? Entonces, fíjense que es importantísimo esto, que la APS es el enfoque más inclusivo, equitativo, costo-beneficio, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, ¿qué sería un costo de beneficio? Una persona que padece de hipertensión arterial, ¿sí? Y que de alguna manera esta persona uno la puede ir controlando la medicación, puede ir darle un plan nutricional y demás. Vamos a evitar, ¿sí? O vamos a alargar de que esa persona llegue, ¿sí? Al cardiólogo o a una patología cardiológica en un corto tiempo. Entonces, vamos a alargarle el tiempo de vida, ¿se entiende? Bien, seguimos entonces. Piensen en ejemplos ustedes que puedan ver en la atención primaria en salud lo que yo les estoy diciendo, como les estoy tratando de explicar. Denme un ejemplo. Profe, por ejemplo, los pacientes diabéticos que vienen a los controles y se le va regulando la medicación para evitar que haga una hiperglucemia. Sí, muy bien. También, por ejemplo, cuando ustedes ven esas personas que tienen el pie diabético, esas personas que se infectan un dedo o por una uña mal cortada o por un tajito o por una ampolla en el diabético, esa ampolla va creciendo, se va infectando y pueden perder el dedo. Entonces, cuando nosotros hablamos de controles de diabetes, hablamos justamente para prevenir eso, ¿sí? O las personas que ya tienen la diabetes instalada en forma importante, ¿sí? Y necesitamos, ¿qué cosas, por ejemplo? Piensen, ¿qué podemos necesitar? Necesitamos, por ejemplo, el plan del famoso PRODIABA, por ejemplo, Me el plan cambié de entonces poder otra vez de.
Adminis medicamentos. exacto, la insulina, por ejemplo, la metformina, la sitagliptina, o sea, van a haber un montón de gamas de medicamentos, ¿sí? Bien, avanzamos. Esperen que me está alguien llamando que la acepte. ¿Quién? Que no lo veo. Ahí voy. Listo, seguimos. Entonces, elementos de los servicios, ahí paramos un minuto, ¿sí? Y vamos a ver que esta farmacia que nosotros tenemos, esta comunidad, esta foto que vemos acá representa mucho lo que es el APS, la atención primaria en salud, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Todo el aparato o la estructura de la farmacia hospitalaria tiene que estar adaptada a esto, chicos, ¿sí? Por eso ahí vamos a ir, que los elementos de los servicios farmacéuticos, ¿sí? Van a tener que tener una gestión. Esta palabra, grábensela, gestión. La gestión es la forma en la cual yo voy a iniciar los procesos, voy a buscar indicadores de calidad, voy a buscar cubrir las necesidades, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, la gestión, la entrega de servicios a los usuarios, los recursos humanos, cómo voy a gestionar el recurso humano dentro del APS y dentro de la farmacia del APS, ¿sí? Fíjense que ahí dice, ¿no? La organización y la gestión, la planificación, la evaluación, la organización es súper importante porque ustedes van a evaluar, van a planificar y van a organizar su farmacia hospitalaria en el centro de atención primaria en salud según las necesidades de esa comunidad y según los recursos que a mí me den. Porque yo puedo, muchas veces van a ver que ustedes van a censar muchas necesidades de la población, pero no van a tener el recurso para hacer frente a todo lo que necesitan. ¿Qué pasó, por ejemplo, en este último tiempo que nos encontramos con algo que fue como una avalancha en salud y nos encontramos desprovistos de un montón de cosas, de medicamentos, de sistemas de protección? ¿Qué fue lo que nos pasó hace poco? A ver, La cuéntenme. pandemia, profe. Exacto, la pandemia El del COVID es COVID, una ¿sí? pandemia, Exacto, la pandemia. La nos pandemia pasó hizo un que, montón de cosas. exacto, quedamos con muchos elementos para poder protegernos, de protección para todos, para las personas que caminaban en la calle, que estaban en su casa y los agentes de salud que tuvimos que trabajar. Entonces, todo eso es una parte, la farmacia hospitalaria estaba desbordada con todo esto, ¿sí? ¿Cómo debíamos, por ejemplo, la capacitación que debe recibir el recurso humano que trabaja en la farmacia hospitalaria, ¿sí? Para saber cómo se iban a manejar entre los mismos compañeros de trabajo, porque imagínense si se contagiaban todos, quedaban sin farmacia hospitalaria, sin efectores, ¿sí? Entonces, las necesidades de poder ver cuánto ibuprofeno, cuánto paracetamol, o sea, cuánto antitérmico tenía para poder salir a abastecer la demanda. Todo eso se tenía que planificar, se tenía que evaluar, constantemente se evaluaban cuántos casos se incrementaban, cuántas veces, y ahí hablamos de casos sencillos, cuántas personas terminaron en el respirador y necesitaron que la farmacia hospitalaria, por ejemplo, cuando ya nos corremos, ¿no? De la atención primaria en salud, vamos ya al nivel, segundo nivel. Necesitaban los inotrópicos o necesitaban la medicación para poder dormir a ese paciente y que pudiera tolerar la respiración mecánica. Y ahí hablamos de drogas como el fentanilo, el midazolam y demás. Entonces, fíjense que todo esto, ¿sí? Se fue creciendo, ¿sí? Y fue como una gran ola que nos embistió. Y frente a esto teníamos que tener una organización y nos desafió la pandemia en poder organizarnos. Fíjense los aspectos iniciales sobre gestión y servicios. Gestión se va a entender como los logros alcanzados, la habilidad y la capacidad de utilizar los recursos de la mejor manera que tengamos, ¿sí? Frente a las necesidades que tenemos y tratando de lograr resultados. La gestión desde una visión integradora y participativa, la estructura, lo que vamos a organizar, ¿sí? Muchas veces nos encontramos frente a estructuras que son clásicas y a veces esas estructuras, chicos, las tenemos que mover porque
vamos avanzando en el tiempo y vamos avanzando en un montón de cosas. Entonces, frente a eso, nosotros lo que tenemos que hacer justamente es ir avanzando, movilizando y haciendo ágil y flexible esa estructura. La gestión también tiene sistemas, ¿sí? Es la relación con el sistema de gestión, existen diferentes abordajes, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, uno de los abordajes es enfrentar una problemática a través de procesos, ¿sí? Esos son algunos mecanismos que vamos a tener que poner para poder enfrentar cierto tipo de desafíos o de requerimientos que tengamos. Por ejemplo, fue la pandemia del COVID. Por ejemplo, podría ser un rebrote de sarampión. Ya lo estoy hablando, ahora lo estoy bajando otra vez al nivel de atención primaria en salud. O de diarrea. O si hubiera, por ejemplo, las famosas inundaciones con las personas que se asientan en los lugares donde hay ríos o arroyos, como pasa en La Matanza, ¿sí? Muchas veces no es necesario irse a Córdoba, ¿sí? Vamos a ver que cuando viene esa inundación, esa gente que tiene asentada ahí su vivienda, hay que correr esas personas de ahí, hay que llevarlas a un lugar, hay que tratar de ver si algunos son alérgicos o si se han lastimado, ¿sí? Porque quedan sumergidas los pies en el agua con barro y con un montón de toxinas que hay, porque justamente la cuenca no es justamente saludable. Entonces, todo eso también a nosotros nos desafía. En la última, digamos, inundación que hubo muchos casos de sarna y hubo muchos casos de dermatitis atópica, ¿sí? Por los contaminantes que había en el agua, ¿sí? Entonces, todo eso, chicos, también había que usar parvas de medicamentos con antialérgicos locales, y eso le toca al centro de atención primaria en salud, no le toca al hospital. Sigo. Fíjense, diferencias entre gestión tradicional y la gestión de procesos, ¿sí? Yo les voy a leer el primer punto, nada más después ustedes lo leen. Organización por departamentos o áreas. Los departamentos condicionan la ejecución de las actividades, ¿sí? La organización orientada a los procesos de valor añadido condicionan la ejecución de las actividades, ¿sí? El proceso es el que marca el crecimiento, no la estructura, ¿sí? Esa es la gran diferencia. La gestión por procesos va a facilitar la organización de los servicios farmacéuticos y a que los profesionales se involucren en las acciones integrales de salud, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tratar de llevar a cabo como corresponde los procesos de los planes, por ejemplo, el proceso y los planes de TBC, de diabetes, de Chagas, ¿sí? Por ejemplo, la prevención de hepatitis A, de hepatitis B, ¿sí? Como así también de la difteria, como así también de la rabia, como así también de otras enfermedades, ¿sí? Entonces, las características generales de un sistema de gestión es justamente adoptando esta definición, ¿no? Tomando, viendo el servicio, documentando, planificando, evaluando los procesos, valorando en qué contexto me voy a mover, ¿sí? Y ejecutar, ¿sí? No me quedo solamente en todo este planteo de cosas, sino que ejecuto, ¿sí? Llevo al hacer las cosas, no me quedo en la palabra. Entonces, al adoptar esta definición en los servicios farmacéuticos, ¿sí? Todo esto va a plantear un desafío, porque ya no es solamente lo que yo voy a mirar, lo que voy a medir y lo que voy a censar, sino que voy a ejecutar. Y ahí es donde nos vamos a probar, ¿sí? Como efectores de salud. ¿Cómo me voy a probar? Y si yo logré hacer un buen número de mi población y logro ver que la mayoría de mi población, que va entre los 40 y los 60 años, son pacientes que sufren de hipertensión, quiere decir que yo voy a tener que trabajar en algún programa para que a mí, digamos, el Ministerio de Salud me ayude a tratar eh, de alguna manera, facilitar el acceso a la medicación de esas personas, facilitar el acceso, ¿sí? A la educación en cómo se deben alimentar y dentro de las posibilidades que tienen, porque alimentarse a dieta no es barato, ¿sí? Siempre hablamos que es mucho más sencillo y más barato hacer un guiso
que tiene un montón de cosas y es riquísimo encima, que ponerme a comprar la lechuga, el tomate, la carne magra y todo lo demás. Entonces, tengo que acomodar muchas cosas. Lo mismo pasa en el orden de la farmacia. Fíjense las funciones centrales de la gestión, ¿sí? Que es la acción, la ejecución, sobre todo la planificación, la monitorización, ¿sí? Ir viendo que estos planes que yo puse a funcionar o estos proyectos, ¿sí? Tengo que ir valorándonos, fijando cómo van avanzando y si son buenos. La verificación, y ahí hablamos con el checklist, el hacer, ¿sí? El actuar, ¿sí? Bien, la planificación puede variar según claramente el enfoque al que yo le dé y a la estrategia que yo vaya a hacer. Por eso les puse el ejemplo, no es lo mismo que abordar un problema en salud, en la hipertensión arterial en pacientes de 40 a 60 años, que buscar hipertensión arterial entre los niños de 8 a 20 años. Claramente esas no van a ser las prevalencias, la prevalencia no va a ser la hipertensión, ¿sí? Entonces la prevalencia va a ser otro tipo de patologías, ¿sí? Entonces fíjense que tengo que armar todo esto también en todo el área del análisis del contexto, en el ambiente, en la organización, en, digamos, la bandera política momentánea, cómo lo voy a financiar, cómo va a implicar estos procesos en la sociedad, por eso hablo de lo social, ¿sí? En lo sanitario, porque el centro de atención primaria en salud y la farmacia va a pasar a tener un rol protagónico, ¿sí? Y las relaciones que voy a tener con la farmacia y los diferentes profesionales de la salud, ¿sí? Esta, finalizando esta diapositiva, fíjense que habla mucho de la monitorización y de la evaluación, porque todo lo que yo emprendo para hacer lo tengo que sí o sí valorar y monitorizar. La entrega de los servicios farmacéuticos desde una nueva perspectiva. Fíjense que la entrega de servicio farmacéutico va a considerar el proceso clave, que es que brinda la prestación directa al público objetivo final. Ya no voy a buscar terceristas que hagan lo que, a ver, entreguen la medicación o entreguen los planes. No, voy a ir a buscar a la persona para que esa persona se acerque a la farmacia hospitalaria y venga a buscar su medicación, para que esa población trate de evitar llegar a la enfermedad, ¿sí? Fíjense que algunas de las actividades son la dispensación de los medicamentos, lo que voy a dar, o el seguimiento farmacoterapéutico, ¿sí? Que están dirigidas al individuo. ¿Qué quiere decir el seguimiento farmacoterapéutico? Que voy a seguir muchas veces los procesos y voy a monitorizar la medicación que yo estoy usando en cierta población, a ver qué efectos trae, si la toleran, si hay efectos adversos, si me va a costar adquirirla o no, si todos van a hacer y van a cumplir, ¿sí? Cómo van a ir tomando esa medicación en el tiempo, en los horarios, si lo van a acompañar con las conductas higiénico-dietéticas. El seguimiento farmacoterapéutico es un proceso de asistencia al paciente. Es directo, chicos, ¿sí? Y ahí viene, fíjense ese grafiquito de los procesos estratégicos y el apoyo de los servicios farmacéuticos. Fíjense cuando vayan a tener que seleccionar según el plan que ustedes elijan los medicamentos, la información. Vamos a poner un ejemplo problema. Vamos a usar uno de los medicamentos que más se usa para la hipertensión es el enalapril. Esa es la droga. Ustedes seguramente lo habrán escuchado nombrar con el nombre de Glioten, digamos, forma farmacéutica y, digamos, comercial del laboratorio Bagó. O, por ejemplo, Lotrial, que es la forma o formulación farmacéutica del laboratorio Remers. Entonces, fíjense que el enalapril es uno de los principales antihipertensivos que se usan, pero no a todas las personas les cae bien, no todos lo toleran. Entonces ahí voy a ver la seguridad del paciente, que esa medicación que yo voy a usar sea una medicación que sea segura, ¿sí? Y voy a tener que organizarme y gestionar la administración y el seguimiento a través de una base de datos. Fíjense que yo estoy nombrando todas las cosas que fuimos viendo en el anterior, ¿sí? Procesos uno. Fíjense la gestión del recurso humano, el tiempo-trabajo, el trabajo en equipo. ¿Quién va a monitorizar la cantidad de enalapril que le vamos a dar a esta población?
¿Cómo la vamos a llevar a cabo? ¿Quién va a acercar ese medicamento? ¿Quién va a tomar los datos de cómo es esa monitorización? ¿Quién va a elevar ese dato a ministerio? De 100 personas a las cuales le doy enalapril, 50 necesitan 5 miligramos, 20 necesitan 10 miligramos, 30 necesitan 15 miligramos para que sea efectiva la droga. Y de todos esos que están tomando enalapril, ¿cuántos son los que tienen tos? Entonces, si tienen tos y esa tos se torna irritativa y molesta, voy a tener que cambiar la droga. Y así sucesivamente. El rol de las farmacias comunitarias, fíjense, ahí las comunitarias, públicas o privadas, son ante todo establecimientos de salud. Y esto es lo que tienen que tener en claro. Son establecimientos de salud, ¿sí? Que van a requerir apoyo, ¿sí? Y van a tener también regulaciones, porque ustedes van a tener reglamentos y van a también tener términos éticos para trabajar, ¿sí? Recursos humanos con factor de éxito para el cambio de esta, digamos, servicios de farmacias basados en las APS, ¿sí? Los recursos humanos, ¿sí? Van a ser identificados como el factor crítico para el éxito de esto, porque ustedes, vuelvo a decir, la farmacia queda dentro del centro de salud, la farmacia sale a través de ustedes, los que se dediquen, ¿no?, a atención primaria en salud. La formación y la educación permanente de los recursos humanos deben de estar de acuerdo con los objetivos de las APS, los roles y las funciones del sistema, del sistema farmacéutico y demás. Fíjense ahí las competencias genéricas, ¿sí? Que son fundamentales para el adecuado digamos, cumplimiento y desarrollo, ¿sí? Fíjense que hay roles ahí, por eso los nombramos como cuidador, tomador de decisiones, comunicador, líder, gerente, aprendiz permanente y educador. Fíjense que son todos los roles que van a tener que ir cumpliendo los recursos humanos de esa farmacia en el APS. ¿Sí? Los distintos contextos de la salud pública, los contextos de la práctica profesional dirigido al APS. ¿Qué quiere decir esto? Son las distintas especialidades médicas que van a tener allí en la APS una representación concreta. Va a haber pediatría, va a haber dermatología, va a haber diabetología, ¿qué va a haber? Los miembros del equipo de salud van a tener que interactuar con todos los miembros del APS, los individuos, la familia y la comunidad, los distintos contextos en la investigación clínica y operacional y la aplicación de la práctica farmacéutica. Deben seguir estudiando y actualizándose, deben de investigar su población. Fíjense que esto no es algo que voy a ir solamente a entregar una pastillita, una gota o una ampolla, ¿sí? Es un desafío mucho mayor. A veces parecería ser que la farmacia en el APS es algo, y bueno, está en un centro de salud, no es lo mismo que esté en un hospital. Fíjense que no es así. La subestimación no es una elección. ¿Sí? La regulación y la fiscalización en la salud se define como la capacidad de generar nuevas leyes y reglamentos dirigidos a mejorar la salud, a la capacidad institucional para desarrollar un marco reglamentario, a la protección de los ciudadanos en relaciones a los sistemas de salud, que los sistemas de salud no causen iatrogenia, como por ejemplo podría ser probar una droga que puede ser altamente lesiva sin el consentimiento de la persona, ¿sí? Y la ejecución de todas estas actividades para asegurar el cumplimiento de la regulación, que sea oportuna, que sea correcta, que sea congruente y que sea completa. ¿Sí? Es fundamental que se puedan llevar a cabo las funciones esenciales de regulación, marco digamos, legal y regulatorio, estándares de buenas prácticas, mecanismos de vigilancia, fiscalización y otros mecanismos para cumplir el marco no regulatorio. Bueno, muy bien. ¿Están ahí o ya se durmieron? Sí, profe, estamos. Fíjense que este es la parte 2 y que tiene que ver con la estructura, digamos, lineal y central de una farmacia en una atención primaria en salud. Presten atención, chicos, a este PowerPoint porque los va a ayudar a trabajar. Muy bien. Espero que alguien haya podido grabar la clase, ¿sí? Ahora les voy a subir este material al Classroom, ¿sí? Y sobre este material van a trabajar en grupo. Les voy a subir después la consigna para hacer. Mañana viernes
les voy a subir un link para que puedan trabajarlo, lo puedan leer y puedan armar algo creativo con ese link, ¿sí? Es siempre dentro de este mismo tema que estamos abordando ahora. ¿Alguna pregunta? Qué silencio. Bueno, ¿cómo les fue hoy con el doctor Glina? ¿Tuvieron clase hoy? No, profe, mañana tenemos virtual también. Ah, bueno, perfecto. Listo. Bueno, muy bien. Les paso el material. Es una clase corta, concisa, ¿sí? ¿Se sienten cómodos trabajando así? ¿Mejor que lo presencial Sí, o no? profe. Sí, Listo. profe. Bueno, Sí, bárbaro. profe. Perfecto. Bueno, les mando esto para que lo lean, lo vean y seguimos, ¿sí? Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Perdonen lo de corte de luz. Edenor no pactó conmigo. Así que bueno, les mando un cariño. Mañana les mando el link para que sigan trabajando, ¿sí? Buenas Sí, noches, profe, profe. buenas noches. Listo. Que Buenas noches. Chau, chicos. Hasta luego. Profe, gracias.